Vamos a ir a la palabra de Dios para continuar con nuestra serie de Apocalipsis, una nueva creación. Hemos titulado esta serie de esta manera: Dios nos hace de nuevo, nos transforma y nos cambia, y ha prometido que un día las cosas serán maravillosas, gloriosas. Y ya estamos entrando en ese panorama de la nueva creación que un día Dios traerá. Así que vamos a ir hoy al capítulo 21 de Apocalipsis y vamos a ver particularmente los versículos desde el 9 hasta el 14. Solamente 6 versículos, no hay necesidad de correr, ya estamos acabando, ya estamos terminando, así que vayamos allí a la palabra de Dios, leamos este pasaje y luego meditemos en esta verdad gloriosa. Apocalipsis capítulo 21, versículos 9 hasta el 14, nueva versión internacional. Dice la palabra de Dios: Se acercó uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas con las últimas 7 plagas. Me habló así: Ven, que te voy a presentar a la novia, la esposa del Cordero. Me llevó en el espíritu a una montaña grande y elevada, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios. Resplandecía con la gloria de Dios, y su brillo era como el de una piedra preciosa, semejante a una piedra de jaspe transparente. Tenía una muralla grande y alta, y 12 puertas custodiadas por 12 ángeles, en las que estaban escritos los nombres de las 12 tribus de Israel. 3 puertas daban al este, 3 al norte, 3 al sur y 3 al oeste. La muralla de la ciudad tenía 12 cimientos, en los que estaban los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Esta es la palabra de Dios? Le he puesto como título a esta enseñanza, sale de allí mismo del pasaje, la esposa del Cordero. La esposa del Cordero. Y obviamente el pasaje no va a estar centrado en el matrimonio humano entre un hombre y una mujer, pero lo más hermoso es que la Biblia muestra la relación de la iglesia con Cristo como un matrimonio, de hecho como el matrimonio perfecto, el matrimonio que todo mundo sueña. Está con Cristo realmente. Se escucha muchas veces esa frase y de hecho uno la puede decir. A veces para los que estamos solteros y cuando nos preguntan tanto cuándo es que nos vamos a casar, podemos decir: ya me casé con Cristo. Claro, no está mal casarse humanamente hablando, pero cuando uno conoce a Cristo de verdad se da cuenta que en serio uno está en una relación tan íntima, tan estrecha, como un matrimonio. Y así lo muestra la Biblia. ¿Cómo empieza la historia de la Biblia? Con una pareja, con un matrimonio en Edén, en la perfección. El pecado echó a perder todo. ¿Cómo termina la Biblia? Con un matrimonio. En un Edén glorioso, maravilloso, inimaginable, más hermoso que al principio. Y la Biblia lo muestra entre un hombre y una mujer, quien ese hombre es el segundo Adán, el verdadero Adán, Cristo, y esa mujer está simbolizada por la iglesia. Qué verdad tan gloriosa. Y allí ya no habrá pecado ni maldad. Esto es lo que hemos estado viendo. Pero aunque le he puesto como título la esposa del Cordero, porque un día nos vamos a casar literal con Cristo. Es decir, que vamos a tener una relación tan estrecha y tan íntima, personal y real, física con Cristo, como si fuéramos un matrimonio. Y por eso la palabra de Dios utiliza esa analogía de la esposa, obviamente guardando las diferencias humanas entre un hombre y una mujer que se casan. Pero será íntimo, será estrecho, será perfecto, al punto que la Biblia enseña que cuando un hombre y una mujer se casan y se unen en matrimonio, se convierten en uno solo. Muy interesante, y aunque no me voy a centrar allí, pero es muy interesante, la palabra de Dios enseña que en esa intimidad, esas dos personas se funden en un solo ser. Eso es lo que está representando allí la palabra de Dios. Un día Cristo y nosotros nos fundiremos en uno solo. Eso es verdad hoy por medio del Espíritu, pero a la vez digamos que estamos en un proceso donde estamos incompletos. Pero un día estaremos en esa relación eterna y perfecta, física aún con Cristo Jesús. Y aquí es donde quiero aclarar un punto bien interesante, porque vamos a ver 3 puntos principales, pero en cada punto ya no voy a hablar de la esposa, sino de la novia. ¿Por qué? Porque un día seremos la esposa de Cristo si hemos creído en Cristo. Y eso será maravilloso, lo vamos a ver. Pero si hemos creído en Cristo, ya somos la novia de Cristo. Pero lo que quiero aclarar aquí es que esto es necesario decirlo, porque en la antigüedad el noviazgo no es como es ahora. De hecho, por eso encuentras eruditos que evitan hablar del noviazgo o de la iglesia como una novia. ¿Por qué? Porque ellos dicen es que el noviazgo ahora no se parece en nada a lo que era en la antigüedad. De hecho, la palabra ni siquiera es noviazgo.
Se llamaban desposorios. ¿Por qué es esto tan importante? Tristemente en nuestra época, en nuestra cultura, no sé si lo has vivido, no sé si lo creas, lo respeto, pero no es mi punto de vista. Ahora, no soy dogmático en eso, no quiere decir que si lo piensas así es pecado, bueno. Pero el punto es que en nuestra cultura antes a ti te dicen, no sé si lo hayas dicho, lo creas o te lo hayan dicho, si eres joven y estás soltero, o así no seas joven y estás soltero, soltera, tenga muchos novios. Eso experimente, conozca. Esto es lo interesante, en la antigüedad no era así. En la antigüedad, el noviazgo o el desposorio era tan serio como el mismo matrimonio. Es decir, que cuando con una pareja se comprometían a que más o menos en un año, más o menos eso duraba el noviazgo o el desposorio, se iban a casar, en el mismo instante en el que se comprometían, literal, firmaban un documento que donde ese compromiso se rompiera tenían que divorciarse, literal. Es decir, que entre el noviazgo o el desposorio y el matrimonio, básicamente, hay otros detalles, pero básicamente había dos cosas que los diferenciaban. La primera es que no vivían en el mismo lugar. Normalmente la joven se quedaba viviendo con sus padres durante ese año, lo mismo el joven se quedaba viviendo con sus padres. En esa época, de hecho, normalmente las familias vivían siempre juntas, pero ya estaban comprometidos. Y lo que les digo, hasta había contrato y todo, que donde eso se rompiera tenían que divorciarse. De allí que uno entiende que José estaba comprometido con María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando él se dio cuenta que ella estaba en embarazo, ¿qué quiso hacer? Dice que quiso dejarla, de hecho dice, quiso divorciarse de ella. Aunque todavía no la había conocido, es decir, aunque todavía no estaban viviendo juntos. Eran novios, pero eso era un compromiso serio. Donde no sea porque el ángel se le aparece y le dice, no tengas temor de tomar a María tu mujer por esposa, porque ya era la mujer de él, ya era su novia, y eso era seguro que se iban a casar. Entonces es muy importante que entendamos esto. En la época en la que se escribe la palabra de Dios, y esto también es real para nosotros, el noviazgo era tan serio como el matrimonio, solamente que no vivían juntos y por supuesto no tenían intimidad. Esas básicamente eran las únicas dos cosas que diferenciaban el noviazgo del matrimonio. Ojalá las cosas fueran así hoy. Pero bueno, el punto es este. Si son así, puede ser que no sea en las parejas humanas, pero es así con Cristo. Y aunque tú y yo, si hemos creído en Cristo, hoy somos la novia de Cristo, eso es tan serio como si estuviéramos casados. Pero no estamos casados porque un día esa ceremonia, esa boda, se celebrará. Por eso entonces, aunque vamos a hablar de la esposa del Cordero, la futura esposa, la realidad es que ya, si hemos creído en Cristo, somos la novia. Por eso quiero que veamos esta verdad maravillosa en 3 puntos. Y el primer punto que quiero que veamos es el dueño de la novia. Y veremos esto en el versículo 9, únicamente este primer punto. Ahora, esa palabra la puse allí a propósito. El dueño de la novia. Quizá todavía exista eso. Creo que a mi abuela le pasa. A mí, sí, mi abuela paterna. Mi abuela materna ya partió. Creo que a mi abuela materna le pasa, creo que ella es Inés Bedoya de Ruiz. ¿Sí? ¿Alguien recuerda eso? Cuando se casaban las mujeres y en el momento en que se casaban el apellido pasaba a ser de y el apellido del esposo. Porque en la antigüedad era así, se creía que el hombre se casaba y era dueño de su esposa. Y si eso creo que le pasa todavía a mi abuela paterna. Imaginémonos más o menos 1900 años atrás que se escribió esto. Era literal. Cuando un hombre se casaba, literal, la esposa le pertenecía. Ahora, obviamente, ahí es donde mucha gente dice que esto es machismo. Y bueno, yo estoy en contra del machismo y también del feminismo. Todo lo que sea ismo, eso está mal. Pero este es el punto. Obviamente aquí tenemos que entender algo. Y es más, yo pensaría, aun si fuera mujer, yo pensaría esto. Por supuesto, sería lo más terrible que me pasara casarme con un hombre tirano. Porque un hombre tirano, un hombre malo, imagínense, si yo soy mujer, él es el dueño mío y él hace conmigo lo que quiera. Eso está mal, obviamente. Pero ¿qué pasaría si la persona con la que me caso es el mejor hombre del mundo? Ah, que sea mi dueño. Que haga conmigo lo que quiera, porque sé que lo que va a hacer es bueno. Ese es el punto, mis hermanos. Cristo es el dueño de la iglesia. Cristo compró a la iglesia. La iglesia es propiedad de Cristo Jesús y Cristo es el mejor esposo que puede haber en el universo entero. Por eso pertenecerle a Cristo es lo mejor que le puede pasar a una persona. Entonces por eso es importante entender las cosas en el contexto. Esto fue escrito en el contexto donde cuando una mujer se casaba le pertenecía a su esposo y el esposo hacía lo que quisiera con ella. Y por supuesto si era malo, qué pesar de esa mujer.
Pero si era un buen esposo, era bueno para esa mujer. Pero cuánto más entender que nosotros le pertenecemos a Cristo, que somos su novia, que Él es nuestro dueño y con Cristo estamos completos, estamos seguros. Veamos lo que dice el versículo 9. Se acercó uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas con las últimas 7 plagas. Ese detalle es muy importante. Si uno lo lee así rápido, uno dice, pero ¿por qué está esto? Fue el mismo ángel que en los capítulos anteriores que ya hemos estudiado en Apocalipsis, le mostró a Juan primero una mujer. ¿Recuerdan cuál fue la primera mujer que el ángel le mostró a Juan? Este ángel le mostró a Juan una prostituta. ¿Y quién es esa prostituta? Una mujer símbolo del pecado y la maldad. Símbolo de aquellas personas que viven lejos de Dios. ¿Cómo simboliza la palabra de Dios a los que viven lejos de Dios? Como una mujer prostituta. Pero ahora este mismo ángel dice que se le acerca a Juan y dice, me habló así, ven, que te voy a presentar a la novia, la esposa del Cordero. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Que primero le presentó la prostituta, el pecado, la maldad, la gente que vivía lejos de Dios y el castigo que iban a recibir ellos, pero ahora este mismo ángel dice, pero hay otra mujer. Pero esta no es una prostituta. De hecho, esta es una novia. De hecho, esta es la esposa del Cordero. Entonces notemos, mis hermanos, que es simbolismo. Mucha gente dice, es que yo no entiendo Apocalipsis. Allí está. Ya nos mostró una mujer, el pecado y la maldad. Ahora nos muestra otra mujer hermosa, preciosa, como lo veremos en un momento. Tú y yo sí hemos creído en Cristo Jesús. Pero ¿qué es lo hermoso que dice ahí? Te voy a presentar a la novia, la esposa, y allí está del Cordero, que en esencia significa la que le pertenece al Cordero. Hay una mujer allá que le pertenece a otro personaje. Y como que está bien casada con ese personaje. Pero si tú y yo hemos creído en Cristo Jesús, estamos comprometidos con Cristo y Él promete que un día se casará con nosotros. Qué verdad tan gloriosa. Pero esta es la pregunta, ¿es la esposa de quién? ¿Por qué no dice de Cristo? ¿Por qué no dice de Jesús? Del Cordero. Porque esta es la pregunta. ¿Con qué compró Él a esta novia? Con su propia sangre. ¿Qué dice, por ejemplo, el apóstol Pedro en el capítulo 1, versículo 18 de su primera carta? También veremos el versículo 19. Como bien saben, y espero que lo sepamos ustedes, le está hablando a la iglesia. De cierta manera nos está hoy hablando a nosotros en el siglo XXI que hemos creído en Cristo. Ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. Y aquí quiero aclarar, no quiere decir que si yo vivo lejos de Dios, literal, me estoy prostituyendo en un prostíbulo, valga la redundancia. Pero lo que la Biblia enseña es que cuando vivimos lejos de Dios, somos como una mujer prostituta. ¿Por qué? Porque hemos abandonado al Creador, hemos abandonado a Dios, nos hemos corrompido. La Biblia enseña que si yo antes adoraba ídolos, estoy adorando a alguien que no es Dios y yo le pertenezco al Dios vivo, entonces me he alejado de Él. Es como si me hubiera ido con un amante. ¿Saben qué es lo hermoso, mis hermanos? Y aquí es donde viene la verdad más preciosa. ¿Saben de dónde compró Cristo a su novia? De la misma prostituta. Todos nosotros no estábamos lejos de Dios. Todos nosotros no vivíamos sin Dios y sin ley en el mundo, haciendo lo que queríamos y aunque hacíamos cosas que ofendían a Dios no nos importaba. Esto es lo glorioso. Ustedes saben que fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. Eso es lo único que nos heredan nuestros padres, pecado. Pero ¿saben una cosa? El precio de su rescate, dice el apóstol Pedro, no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, versículo 19, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Por eso esta novia de Cristo, que un día será su esposa perfecta, Él la compró. Y Él la compró del mundo de pecado y de maldad. Todos hacíamos parte de esa prostituta, de esa gran Babilonia, de esa ramera. Mis hermanos, esa es la verdad, por eso es que ninguno de nosotros se puede sentir orgulloso. No, mis hermanos, nosotros no somos mejores que los de allá afuera en un sentido. No somos mejores porque somos seres humanos, que hemos pecado, que hemos vivido lejos de Dios. Pero cuando Cristo nos compra, sí somos mejores, pero no por nosotros mismos, sino por aquel que nos compró. Lo quiero colocar de esta manera. Sucede en nuestra cultura. ¿Qué pasa si un hombre adinerado, un hombre de estrato social alto, no pasa mucho, pero ¿qué pasa si ese hombre se casa con una mujer pobre? ¿Qué hace esa unión? Hace que ese hombre rico, de mucho dinero, de estrato social alto, se convierta en pobre o hace que esa mujer que era pobre suba de estrato social. Ese es el punto. En Cristo Jesús, tú y yo hemos subido de estrato social de la tierra al cielo. Qué verdad tan gloriosa. Ahí es donde uno entiende que pertenecerle a Cristo es lo mejor.
Saben, este esposo es tan bueno, este novio es tan bueno y nuestro futuro esposo es tan bueno, que nos compró del mismo mundo, del mismo diablo, nos rescató de nuestra vana manera de vivir, nos compró con su preciosa sangre. Por eso es que esta es la novia de ¿quién? Del Cordero de Cristo Jesús. ¿Saben qué es lo interesante? Esto no es lo que hace el mundo. El mundo normalmente cuando un hombre se va a casar, ¿qué hace? Él busca la mejor, él busca la más bonita. Él busca la que más le agrada, la que es más importante según su pensamiento. Cristo no buscó a esta mujer de esta manera. Él buscó de lo vil y menospreciado. Él buscó de ti, de mí, que estábamos allá en el pecado y pagó por nosotros con su propia sangre para rescatarnos y ahora hacernos su preciosa iglesia. Qué verdad tan gloriosa. Precisamente ya Apocalipsis nos lo había dicho. Apocalipsis capítulo 5 versículo 9 dice, y entonaban este nuevo canto. Este es el cielo, esta es la eternidad. Digno eres de recibir el rollo. Están hablando de Cristo. El rollo escrito y de romper sus sellos. De hecho, están hablando del Cordero, porque fuiste sacrificado y con tu sangre, allí está, compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Cristo nos compró. Él es dueño nuestro, le pertenecemos. Pero hago la pregunta. Para aquellos que hemos tenido la experiencia de vivir en el pecado y la maldad, y digo hemos porque aunque fui religioso, yo realmente vivía en el pecado, solo vivía para la maldad, aún en mi propio corazón. Cuando ahora uno le pertenece a Cristo y Dios lo transforma y lo cambia y lo hace parte de esta iglesia con el corazón, ¿qué vida prefiere uno? ¿La que tenía antes de Cristo o la que tiene ahora con Cristo? Yo creo que esa pregunta ni debería hacerse. La vida con Cristo es única. Aunque haya problemas y dificultades, tener a Cristo en el corazón, pertenecerle a Cristo, es lo mejor que nos ha pasado. Él nos compró. Y Él nos compró con sangre. Él nos compró con su propio sacrificio. Y allí estamos nosotros, gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Qué verdad tan gloriosa. Precisamente en Hechos capítulo 20, versículo 28, el apóstol Pablo le dijo esto a los líderes de Éfeso. Iba de paso y arrimó allí a Éfeso y les dijo esto: tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos o como ancianos o como líderes para pastorear la iglesia ¿de quién? De Dios. Mis hermanos, la iglesia no es de los hombres. La iglesia es de Dios. Ustedes no son míos. De hecho, ustedes, al igual que yo, somos de Cristo, le pertenecemos a Él. Siempre lo hemos dicho y lo queremos repetir siempre. No es una nueva religión. Aquí estamos es para conocer a este Cristo y enamorarnos más de Él, como cantábamos hace un momento, porque le pertenecemos y lo que queremos es conocerlo a Él, amarlo, adorarlo, vivir para Él y simplemente ser de Él, pertenecerle a Él. Entonces notemos, la iglesia es de Dios, que Él adquirió con su propia sangre. Dios nos compró, le pertenecemos. En Efesios, y aquí es donde quiero ir a un pasaje muy interesante, notemos que hay una verdad maravillosa. Y aquí quiero hacer un paréntesis, les decía al principio. Esta no es una enseñanza directamente para los esposos, aunque creo que los esposos pueden aprender mucho de esto. Si hay aquí esposos, creo que sí, quizá futuros esposos. Esta es la verdad. Solo hay un matrimonio que es el verdadero ejemplo para los esposos. El matrimonio de Cristo y la iglesia. Mujer que estás soltera, ¿quieres conseguirte un hombre de verdad? Consíguete un hombre que se parezca a Cristo. Hombre, ¿quieres ser un esposo de verdad? Empieza a imitar a Cristo. Mis hermanos, sin Cristo en nuestras vidas, será un desastre. Si aún con Cristo hay conflictos, ¿se imaginan sin Cristo? Pero como les decía al principio, y si decidimos quedarnos solteros, o si Dios quiere que nos quedemos solteros, no importa. Un día nos casaremos con Cristo y ya somos su prometida, somos su novia. Así que al final tampoco es que nos estemos perdiendo de mucho. Aquí dice: esposos, amen a sus esposas, así como ¿quién? Como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿Quién nos ha amado de esa manera? Se los digo con el corazón. Quizá aquí voy a abrir un poco mi corazón. Sí, a mí me gustaría casarme, pero cuando yo leo esto digo: Señor, si yo me quiero casar, tú me llamas a mí a hacer lo que tú hiciste por tu esposa. Estar dispuesto a entregar mi vida. ¿Cuántos hombres están dispuestos a entregar su vida por sus esposas? Tristemente hoy ya no se ve eso. ¿Por qué? Porque no hemos conocido a Cristo. Pero cuando uno conoce a Cristo, una de dos: si se casa, está dispuesto a entregar su vida por su esposa, o mejor se queda soltero. Pero esto es lo hermoso, mis hermanos. Cristo entregó su vida por la iglesia. Esposos, amen a sus esposas así como Cristo. Si yo no conozco el amor de Cristo, ¿cómo podré amar a otra persona como Cristo? Y si yo no conozco el amor de Cristo, ¿cómo podré saber realmente quién me ama?
De verdad, hermanas, hermanos, ¿cómo sé yo que alguien me ama? Oh, yo conozco el amor verdadero porque conozco a Cristo. Mis hermanos, si una persona no me ama como a Cristo, mejor prefiero quedarme solo. Es mejor. Además, tengo el más grande amor, el de Cristo. Pero el punto aquí es que nos dice, o dice allí, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, versículo 26, para hacerla santa. No, aquella con la que Cristo se comprometió no es santa, pero Él la está haciendo santa. Oh, qué diferente es en el mundo, ¿no? El hombre se casa con esa mujer y apenas le ve defectos, Él no la corrige, Él no la hermosea, Él la deja por otra. Pero ¿saben qué hace Cristo? A pesar de que tú y yo tenemos defectos, y no es verdad. No es cierto que a veces uno se pregunta si realmente es hijo de Dios por tantas fallas y errores que ve en su propia vida. Pero cuando uno sabe quién es Cristo, uno no tiene temor. Porque al contrario, cuando uno sabe quién es Cristo, Él sabe que es un esposo, que cuando ve los errores en su esposa, Él no la desecha, Él no se busca otra, Él no la abandona, Él no se divorcia, Él la santifica, Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra. ¿Qué estamos haciendo aquí nosotros? No estamos formando una nueva religión. Estamos conociendo a Cristo, sabiendo que aun si fallamos y pecamos, Él nos perfecciona, nos limpia, Él nos hace santos, Él no nos desecha. La religión te enseña que cuando tú pecas tienes que sacrificarte, tienes que hacer esto, lo uno, lo otro, pagar una penitencia, hasta falta ver si Dios te perdona. No, el Cristo que pagó por nosotros dice, aun cuando fallas, eres mi esposa y te voy a perfeccionar. Qué verdad tan gloriosa. Ahí es donde digo, de verdad, cuando pienso en esto, hasta prefiero quedarme soltero. Bueno, no. Que sea lo que Dios quiera. Pero el punto es este, versículo 27, para presentársela a sí mismo. Oh, qué verdad tan maravillosa. Como una iglesia radiante. Oh, mis hermanos, no somos perfectos, pero Cristo nos está haciendo perfectos. Mira tu propia vida, yo miro mi propia vida, ya somos perfectos. A veces lo decimos, nos hace falta tanto. Pero ¿sabes qué es lo hermoso de creer en Cristo Jesús? Él te perfecciona. Él dice que un día nos va a presentar a ti y a mí radiantes, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Por supuesto, yo no soy santo. Yo veo muchas manchas todavía en mi vida. Yo veo muchas arrugas, y no arrugas de la edad, del pecado, de la maldad, que tristemente a veces todavía se nos pegan, de allá de donde venimos, de allá de donde nos rescató Cristo, pero Él se va a presentar una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra cosa, ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Qué verdad tan maravillosa. Qué verdad tan gloriosa. ¿Pero por qué? Porque nos compró, porque le pertenecemos. Que cuando Dios nos compra, Él no nos desecha, Él nos perfecciona, Él nos purifica. Nos encontró llenos de manchas, pero nos limpia. Nos encontró llenos de arrugas, pero nos alisa, si podemos decirlo. Nos encontró llenos de imperfecciones y llenos de tachas, pero Él nos va a hacer perfectos e intachables. Yo quiero conocer a Cristo cada día más y creer cada día más en Él. De hecho, mis hermanos, aquí es donde esto nos lleva, nos conecta con el siguiente punto, que ya aquí lo estamos viendo, pero aquí quiero enfatizarlo una vez más con mucha fuerza, porque esta es la verdad. Cristo es el que le da la gloria a la iglesia, la gloria a la novia. Hace días que no voy al matrimonio, no se quieren casar, no me quieren invitar al matrimonio. Va a tocar casarme a mí pues para invitarlos a ustedes. ¿Qué es lo que la gente está esperando el día del matrimonio? Es decir, los invitados y todo eso y el novio. ¿Quién es la que se roba las miradas? ¿Quién es el centro de atención en esa boda? La novia. Todo el mundo está mirando cómo viene vestida, qué hermosa. Y claro, esa mujer ese día está... Cierto, está hermosa, está radiante. Y ese novio, dice, está orgulloso, está temblando. ¿Saben qué es lo hermoso, mis hermanos? Nuevamente, un día Cristo nos va a presentar gloriosos, inimaginables. Y esto es lo interesante, en estos días lo decía. Allí en la cultura nuestra, entonces el novio no puede ver el vestido de la novia. Pero ¿saben qué es lo glorioso en esta boda? El novio es el que le compra el vestido a la novia. El novio es el que viste a la novia y la llena de gloria, la vuelve radiante, como ya vimos. Veamos esto en los versículos 10 y 11. Me llevó en el espíritu a una montaña grande y elevada. Juan no puede ver en cuerpo físicamente a la novia porque está tan gloriosa, tiene que ser en el espíritu. Esto que le van a mostrar a Juan, esta novia maravillosa, está tan radiante, tan gloriosa, que si fuera en cuerpo no lo resistiría. Hermano, hermana, ¿sabes que un día Dios nos va a presentar de esa manera ante Él? ¿Lo merecemos?
O la gente aquí nos ve como tan simples, pobrecitos esos evangélicos, esos cristianos, así nos dicen, pero pertenecerle a Cristo es lo mejor. Me llevó en el espíritu a una montaña grande y elevada y me mostró la ciudad santa. Recuerdan, antes vimos una ciudad perdida en el pecado, la Gran Babilonia. Entonces entendemos que son símbolos. La Gran Babilonia o la Gran Ramera es el pecado, el mundo de maldad, pero hay una mujer diferente, hay una ciudad diferente. Esta ciudad es santa, es Jerusalén, no allá en Oriente como les decía, sino que bajaba del cielo, procedente de Dios. Y tú y yo le pertenecemos a Cristo. Qué verdad tan gloriosa. Versículo 10. Resplandecía con la gloria de Dios. Tú y yo un día vamos a ser tan resplandecientes como Dios mismo. No vamos a ser Dios, quiero aclarar eso. Pero Dios nos va a pegar su gloria, nos va a pegar su santidad, vamos a vivir con Él. Hay por ahí un dicho, el que entre la miel anda, algo se le pega. Por eso es que vamos a andar con Cristo y se nos va a pegar todo de Él. Resplandecía con la gloria de Dios. ¿De dónde viene la gloria de esta novia? De Dios. Y su brillo era como, es una manera en que Juan está tratando de mostrarlo porque es impresionante, está en el espíritu. Y su brillo era como el de una piedra preciosa. ¿Has visto alguna vez a una novia así? ¿Cuál es la piedra más preciosa que lleva la novia? Una piedrita ahí en un anillo. En esta boda, la misma novia brilla como una piedra preciosa. Semejante a una piedra de jaspe transparente. El jaspe es como anaranjado. Sin embargo, aquí es transparente. Lo que está diciendo Juan es inimaginable. Y así un día tú y yo seremos. ¿Vale la pena creer en Cristo Jesús? ¿Vale la pena confiar en Él? ¿Vale la pena pertenecerle a Él? ¿Vale la pena entregarle nuestra vida a Cristo? Eso es lo que Cristo está haciendo. La promesa de muchos es creer en Cristo, que todo te va a salir bien en esta vida, todos tus problemas se van a solucionar. Bueno, Dios lo puede hacer, pero mejor te digo, cree en Cristo, porque es verdad, todos tus problemas se van a solucionar, toda tu vida va a cambiar y vas a recibir una vida que no te alcanzas a imaginar, pero el día que Cristo regrese, el día de la boda. Pero de aquí a allá, mientras tanto, ¿qué? Él nos está perfeccionando, Él nos está preparando, digamos que Él nos está maquillando, nos está colocando las joyas. Sí, eso no es pecado, la Biblia lo enseña así, de hecho lo vamos a ver más adelante. Mis hermanos, eso es lo que está haciendo Cristo con su iglesia. Y esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. De hecho, quiero ir a un pasaje del Antiguo Testamento, no sé si has leído la historia, está en Éxodo 34. Leámoslo. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí, Moisés llevaba 40 días y 40 noches en la presencia de Dios. Dice, traía en sus manos las 2 tablas de la ley. Pero no sabía que, por haberle hablado el Señor, de su rostro salía un haz de luz. Si has leído la historia, cuando Moisés descendió de la presencia de Dios con las tablas de la ley, no se daba cuenta, su rostro brillaba. Brillaba tanto que la gente tenía miedo. ¿Quién es este? Y no podían soportar el brillo del rostro de Moisés solo con Dios haberle hablado. Con haber pasado 40 días y 40 noches en la presencia de Dios. ¿Se imaginan ustedes cómo vamos a brillar cuando estemos cara a cara con Jesucristo nuestro Señor? Se nos va a pegar su gloria. Por eso Juan está en el Espíritu viendo esta visión, porque esta luz es maravillosa, porque es la misma luz de Dios, reflejándose en los hijos de Dios. Repito, yo hoy me miro y yo me veo muy humano. Yo no veo que mi cara brille, no sé, a no ser que tenga acné. Pero esta es la verdad, mis hermanos, un día brillaremos con el mismo brillo de Dios. Si Moisés estará de un ratico se le pegó el brillo de Dios al punto que la gente no podía ni mirarlo, ¿cómo será esa gloria cuando Cristo regrese? Por eso es que allí no habrá maldad, no habrá pecado, sino que todo será santidad. Y esa gloria y ese brillo es por Cristo Jesús. ¿Qué dice, por ejemplo, la palabra de Dios en Tito capítulo 2, versículo 14? Él se entregó por nosotros, está hablando de Cristo, para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Porque la iglesia es perfecta, porque la iglesia es santa, porque aunque humanamente no somos perfectos, no somos santos, Dios nos ha regalado su santidad. Y un día veremos esa perfección y esa santidad, aún en nuestra propia ropa, en nuestro propio rostro, porque brillaremos con la misma gloria de Dios. Precisamente que dice Hebreos capítulo 10, versículo 14, ese versículo que es maravilloso. Porque con un solo sacrificio, ¿cuál sacrificio? El de Cristo, ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. ¿Cómo te ves tú mismo? ¿Perfecto? ¿Tú eres perfecto? ¿Tú eres perfecta, hermana? ¿Cierto que no? Delante de los hombres somos imperfectos. Pero a estos imperfectos Dios los está santificando. ¿Pero sabe por qué Dios nos está santificando?
Porque Dios sí nos ve perfectos ya. Porque lo que Cristo hizo, lo hizo para que ti y a mí, pecadores, Dios nos vea perfectos. Con un solo sacrificio, con el sacrificio de Cristo, ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Lo que significa esto es que Dios ya nos ve perfectos. Y por eso el día que nos presente delante de Cristo, seremos perfectos completamente. Porque aunque humanamente seguimos siendo imperfectos, Dios nos está perfeccionando, nos está santificando. Con lo que Cristo hizo, ¿saben cómo nos ve nuestro Padre? Perfectos, qué verdad tan gloriosa. Por eso es que esta novia va a brillar ese día. Por eso ese día va a ser radiante, porque Cristo le ha regalado su perfección. Ese es el Evangelio. Cuando uno entiende esto, uno no se quiere ganar la salvación por esfuerzos o por obras. Al contrario, como dice allí, lo vimos hace un momento, uno quiere vivir para un Dios tan bueno. Uno quiere hacer las cosas bien para honrar y glorificar a este Dios. Aquí quiero que pensemos en algo. Imaginémonos a una novia. Está pero perdidamente enamorada. Ha sido una joven que se ha guardado, es virgen y encontró el hombre de sus sueños. El príncipe azul. Y háblele usted a esa mujer del novio. ¿Cómo se pone? Le brillan los ojos, ¿cierto? ¿Será que esta mujer que es realmente sana, esta mujer que se ha guardado para su futuro esposo, aceptaría que ahora por ahí cualquiera venga a hablarle, como decimos nosotros, a echarle cuentos? ¿Qué pasa cuando alguien viene a decirle cualquier cosita? Si tiene anillo, lo primero que hace es presentarle el anillo. Aleja a todos los hombres con el anillo. No, ya estoy comprometida. ¿Ha conocido usted a alguien así? Esta es la gran realidad. Si nosotros somos la novia de Cristo, ¿cómo no vivir para Cristo? Pero no queremos vivir para Él, para que se enamore de nosotros. Él nos ha amado aun cuando éramos pecadores. Él nos ha comprado a precio de sangre aun cuando hacíamos parte allá del mundo. Ahora dice, me perteneces y me comprometo contigo y va a ser nuestro esposo. Cuando uno entiende esto, ¿cómo no vivir para Cristo? ¿Cómo no querer conocerlo más y vivir para Él? Mis hermanos, esta es la verdad, porque Él es el que nos va a dar su misma gloria, su perfección. Entonces no es que nosotros queremos caminar en obediencia para ganarnos el favor o el amor de este novio. Este novio ya nos ama, se ha comprometido con nosotros y nos dice, me voy a casar con ustedes. Esta es la pregunta, ¿no quieres tú vivir para Él? Cuando uno entiende esto, uno ya no quiere escuchar las voces de allá afuera. Uno ya no quiere escuchar las voces que lo quieren llevar al pecado y la maldad. Uno dice, no, estoy comprometido con Cristo. Y Él me está llevando por el camino perfecto. Él me está santificando. Si no vivo de esa manera, no necesitas una nueva religión. Necesitas a Cristo. Porque tener a Cristo es tenerlo en el corazón. Repito, si esta mujer es así, pura, santa, ¿será que si el novio no la está viendo o el novio la tiene que amenazar para que ella quiera vivir para Él, para que ella se quiera guardar para Él? No, ella sabe la clase de hombre que tiene, ¿cierto? Esta es la pregunta que yo hago. Si tú sabes la clase de Dios que tienes, si tú sabes la clase de novio que tienes espiritualmente hablando, ¿cómo no querer vivir para Cristo Jesús? Segunda a los Corintios capítulo 3, versículo 18. Así todos nosotros, con el rostro descubierto. Y aquí Pablo está hablando en el contexto de Moisés. Cuando Moisés brillaba por el brillo, valga la redundancia, de la gloria de Dios que se le pegó, él se puso un velo, porque la gente no lo resistía, entonces él tocó colocarse un velo. Allí Pablo está hablando en ese contexto de eso mismo. A Moisés le tocaba colocarse un velo, pero nosotros no necesitamos velo. Nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. ¿Saben qué dice la palabra de Dios? Nosotros hoy queremos es mirar a Cristo. Nosotros hoy queremos reflejar la gloria de Cristo. Por supuesto, lo hacemos como en un espejo, porque todavía no lo estamos viendo cara a cara. Pero cuando tú conoces a Cristo, cuando tú ves a Cristo, cuando tú conoces más a Cristo por la palabra, Cristo se te pega y como por un espejo, por el espejo de la palabra, tú empiezas a parecerte a Cristo, a vivir con Cristo. Aquí quiero también decir algo. Hoy estoy utilizando muchas analogías. No sé si a ustedes les pasa como a mí. No sé si es solo a mí, no sé si es que tengo algo. Pero cuando veo a personas, a parejas, que Dios les ha permitido vivir juntos muchos años, a esposos, no sé si conozcas de esa clase de parejas. No sé si a ti te pasa como a mí, que yo veo como que esas personas se parecen tanto, hasta físicamente empiezan a parecerse. Al último ya no parecen esposos sino hermanos.
Dios me ha permitido conocer parejas de muchos años. Es más, yo ya veo a mi papá y a mi mamá ya como hermanitos. Se parecen tanto. Claro, eso se empieza a pegar, ¿cierto? El carácter, la forma de ser. Mis hermanos, esa es la pregunta. Cuando tú ahora empiezas a caminar con Cristo y a conocer a Cristo y a vivir para Cristo, no empiezas a parecerte a Cristo. Ya tú no hablas como la gente de afuera, tú hablas como Cristo. Ya tú no piensas como la gente de afuera, tú piensas como Cristo. Por eso les digo, no es religión, es una relación con Jesucristo, conociéndolo todos los días, viviendo con Él. Allí mismo en 2 Corintios capítulo 4, versículo 6, dice la palabra de Dios, porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, el Dios que creó el sol, la luna y las estrellas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. ¿Qué pasa si te expones mucho al sol? ¿Sabían ustedes que yo era negrito? Bueno, yo considero que todavía soy negrito. Nada más ayer me decía mi papá, pero usted ya no es negrito, usted ya es muy blanco. ¿Saben por qué? Porque hace mucho que no veo el sol. Pues mantengo en la oficina y no salgo casi. Y más con toda esta cuarentena y todo eso. Y a mí no me gusta mucho salir, pero yo era muy negrito. Ojalá ustedes vieran fotos mías pequeño, negrito. Y claro, me dejó de dar el sol y me volví blanco. Por el contrario, una persona blanca que esté todo el día al resisterio del sol, ¿cómo se vuelve? Si el sol, que es un astro que Dios creó, es capaz de aún cambiar nuestra piel, transformarnos, al punto que precisamente si no usamos bloqueador solar nos puede hasta dar cáncer de piel. Muchas veces, o está sucediendo mucho, muchas personas se están viendo afectadas por la piel porque el sol les está afectando. Pero hago esta pregunta, si el sol, que lo creó Dios y lo puso allá, es capaz de afectar la piel de una persona que es expuesta al sol, te hago esta pregunta, si somos expuestos a Cristo, ¿será que Él no es capaz de transformarnos y cambiarnos? La Biblia dice, el mismo Dios que puso el sol, la luna y las estrellas, es el mismo que hace que su luz brille ¿en dónde? ¿Resplandezca en dónde? En nuestro corazón. Ese es el Evangelio. Llévate a Cristo en el corazón. Llévate a Cristo en tu vida. Conoce a Cristo, enamórate de Cristo. Si alguien viene por ahí a calentarte el oído, como decimos nosotros, tú puedes decir, no, ya hay uno que me dice que me ama. Y me ama de manera perfecta. Se llama Cristo. Es mi prometido. Es mi novio. Y un día estaré para siempre con Él. Esto nos lleva a nuestro último punto. Y es hermoso. Y es el cuidado de la novia. Porque aquí viene una verdad gloriosa. Y les quiero decir de entrada lo que esta verdad maravillosa significa. Vamos a ver en un momento en los versículos que nos hacen falta, del 12 al 14, que aún en la eternidad, cuando Cristo se case con nosotros, ya está comprometido pero se va a casar, Él mismo nos va a guardar, nos va a cuidar. Aún en la eternidad, aunque vamos a ser glorificados, Él nos va a seguir cuidando. Pero hago esta pregunta, si aún en la eternidad, con gloria y todo, Él es el que nos va a seguir cuidando, ¿quién es el único que nos puede cuidar hoy mientras estamos en esta tierra? Mientras estamos en este camino. Él mismo. Esta es la verdad. La iglesia está cuidada por Él mismo, que un día se la va a presentar a sí mismo gloriosa. Versículos 12 al 14. Tenía una muralla grande y alta. La Jerusalén que desciende del cielo tiene una muralla. Es símbolo. En la antigüedad las murallas eran para proteger las ciudades, pero esta muralla es grande y alta y 12 puertas. Aunque tiene puertas, notemos lo que dice las 12 puertas. Esas puertas están custodiadas por 12 ángeles. Cuando tú lees la Biblia, un solo ángel por allá mató a un ejército entero, al ejército asirio. Lo que está diciendo la palabra de Dios es que esta ciudad, aún en la eternidad, va a ser cuidada por murallas fuertes, grandes y poderosas. Y aunque tiene puertas, cada puerta está cuidada por un ángel. ¿Qué significa eso? Protección, cuidado. Aún en la eternidad, en las que estaban escritos los nombres de las 12 tribus de Israel, porque esta es el verdadero Israel. Esta es la Israel o la Jerusalén celestial. Ese es el verdadero pueblo de Dios, versículo 13. 3 puertas daban al este, 3 al norte, 3 al sur y 3 al oeste. Esto significa la multitud de la iglesia y también que la iglesia tiene una extensión universal. Y es lo que estamos viendo ahora. Donde quieras que mires, hay verdaderos cristianos. Pero el punto es que un día en la eternidad, aunque habrá puertas, serán custodiadas por ángeles. Aunque habrá una ciudad que seremos tú y yo, será custodiada por murallas. Pero ¿qué dice el versículo 14? La muralla de la ciudad tenía 12 cimientos. Y esto es hermoso. Aún en la eternidad, el cuidado que Dios tiene de su iglesia, que Cristo tiene de su prometida, es el mismo cuidado que hoy tiene con su iglesia. ¿Cuáles son esos 12 cimientos? En estos días lo dije al contrario. En los que estaban los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. En la eternidad, ¿por qué va a seguir siendo guardada la iglesia? La palabra.
Esta iglesia ha sido fundada ¿en qué? En el fundamento de apóstoles y profetas, donde Cristo es la principal piedra del ángulo. ¿Saben qué va a seguir guardando la iglesia la eternidad? La palabra de Dios. Por eso es que desde esta tierra Dios sigue guardando a su iglesia y la guarda y la seguirá guardando por medio de la palabra. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Conociendo a Cristo, estudiando la palabra, conociendo más la palabra de Dios y saber que no soy yo el que me guardo a mí mismo. No soy yo ni siquiera el que me cuido a mí mismo. Más bien yo le digo a mi prometido, guárdame, cuídame. Que seas tú mismo el que me lleves a la obediencia y a la santidad. Que seas tú mismo quien un día me presentes santo, puro y perfecto delante de ti como una novia transparente, como tú lo has prometido. Precisamente aquí quiero ir a Juan capítulo 10, versículos 27 y 29. Mis ovejas oyen mi voz, dijo el mismo Señor Jesucristo. Yo las conozco y ellas me siguen. Tú no eres oveja de este pastor. Tú, al igual que yo, somos ovejas de Jesucristo. Y si tú y yo somos ovejas de Jesucristo, ¿la voz de quién queremos oír? Espero que ustedes no quieran oír la voz de Alex. La voz de Cristo. Si yo estoy siendo fiel a la palabra, si yo estoy predicando la palabra, si nuestro fundamento, si nuestros cimientos están siendo la palabra de Dios, entonces no es Alex el que está hablando, es la palabra de Dios, es Cristo mismo. Por eso es que la verdadera iglesia no quiere oír cuentos, no quiere oír fábulas, quiere oír es la voz de Cristo. Una verdadera oveja de Cristo solo quiere que le hablen de Cristo y solo de Cristo. Yo las conozco y ellas me siguen. Sigue a Cristo, sigue a Cristo, sigue a Cristo. Solo a Cristo. Sigue diciendo el versículo 28. Yo les doy vida eterna. Lo que pasa es que no todos son ovejas de Cristo. Hay muchas personas que sí son ovejas de pastores humanos y siguen a líderes humanos. Sigamos mejor a Cristo, porque cuando tú sigues a Cristo, ¿sabes qué te da Cristo? Vida eterna. ¿Y sabes qué pasa cuando Cristo te da vida eterna? Y nunca perecerán. Cuando tú estás en Cristo, estás seguro. Nadie podrá arrebatármelas de la mano. Si has creído en Cristo, estás en las manos de Cristo. ¿Será que alguien te puede arrebatar de la mano de Cristo? Pero si alguien piensa, bueno, ¿será que Cristo no es todopoderoso? Claro que lo es Dios. Pero ¿saben qué es lo hermoso? Si alguien pensara que se le puede salir de las manos de Cristo. Más bien yo digo esto, como le he dicho a muchos hermanos, que a veces me preguntan, es que no sé, a veces fallo, cometo errores. Claro que está mal. Eso no está bien. Pero ¿sabes qué es lo importante? Lo importante es que seas oveja. Muchas veces lo he dicho, aunque seas oveja negra, pero que seas oveja. Con tal que no seas lobo disfrazado de oveja, ahí sí, mejor dicho, pero así seas oveja, aunque seas la oveja negra, dile, Señor, límpiame, perfeccióname. Estamos en las manos de Cristo y por si fuera poco, Jesucristo dice en el versículo 29, mi Padre, que me las ha dado, es más grande que todos y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Estaba pensando en esto y creo que es un pensamiento tan hermoso. Tú y yo estamos en las manos de Cristo y nadie nos puede arrebatar de allí. Pero como si fuera poco, por encima hay otras manos, las manos del Padre. Si alguien cree que se puede salir de las manos de Cristo, queda atrapado en las manos del Padre. No, no hay manera de salirse de esta verdad. De hecho, cuando uno la entiende, ¿quién quiere salir de esta verdad? Si te quieres salir de este lugar, espero que no. Pero si te quieres salir de este lugar, te vamos a extrañar. Pero nunca te salgas de Cristo. Bueno, si estás en Cristo, nunca te vas a salir de Cristo. Sigue caminando en Cristo donde quiera que vayas. Ahorita cuando termine esta reunión, sal de aquí con Cristo. Vive todos los días de tu vida con Cristo en sus manos, en las manos del Padre. En Él estamos seguros. Allí mismo en el Evangelio según Juan, en el capítulo 17, versículo 15, Jesús oró de esta manera. No te pido que los quites del mundo. Algo que significa, Padre, en ese mundo van a vivir dificultades. Puedes leerlo en el capítulo anterior. En el mundo tendrán ¿qué? Aflicciones, dijo Jesús. Lo que Jesucristo aquí está orando es, Padre, están en un mundo. Van a vivir momentos difíciles, van a vivir dificultades. No te pido que los quites del mundo, pero Padre, te pido esto. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Porque ¿qué es lo que quiere el maligno? El maligno, más que querer que mis finanzas se vayan al piso, o que mi matrimonio se destruya, o que mi salud se deteriore. Esas cosas están mal, a veces las tenemos que sufrir. Pero el maligno lo que más quiere es que volvamos a pertenecerle a Él, que nuestras almas vuelvan al pecado y a la maldad. Pero Jesucristo dijo, aunque ellos tengan problemas y dificultades, Padre, guárdalos del maligno, que ellos sigan perseverando y creyendo en mí. Y ese es el punto verdadero. Cristo nos ha comprado, estamos en sus manos y si estamos en Él estamos seguros y llegaremos seguros ¿a dónde? A la eternidad, donde nos dará lo que más necesitamos, salvación y vida eterna, gloria eterna con Él. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3. Pero el Señor es fiel, el fiel es Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Cuando uno entiende esto, uno ya ni miedo le da del diablo, así de simple, porque estamos en Cristo. Primera de Juan capítulo 5, versículo 18, y con este versículo quiero terminar.
Sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado, o no vive en pecado, o no se deleita en el pecado. Su estilo de vida no es el pecado. ¿Por qué? Jesucristo, que nació de Dios, lo protege y el maligno no llega a tocarlo. Qué verdad tan gloriosa pertenecerle a Cristo. Si le pertenecemos a Cristo, mis hermanos, en Cristo tenemos un dueño bueno. Le pertenecemos al mejor dueño. En Cristo estamos viéndolo a Él y queremos vivir para Él y para su gloria, y un día se reflejará la gloria completa en nuestras vidas. En Cristo tenemos cuidado en la eternidad, pero desde aquí hasta la eternidad. Esta es mi pregunta. ¿Somos la novia del Cordero? ¿Quieres ser la futura esposa del Cordero, de Cristo Jesús? No hay una verdad más grande que esa. Mi pregunta final sería esta. Si le pertenezco a Cristo, ¿cuán grande debe ser esta verdad en mi vida? ¿Cuán agradecido debo estar hoy con mi Señor, con mi Salvador? Más bien debería ser gratitud lo que deberíamos sentir por Cristo nuestro Salvador. Y qué esperanza tan gloriosa, un día ver a nuestro amado Salvador. Si no le pertenezco a Cristo, me estoy perdiendo de lo más grande. Qué bueno entonces, si así fuera, decirle: Señor, yo quiero que tú seas mi dueño, mi rey, mi Señor, me quiero casar contigo. Y finalmente hago la misma pregunta que estamos haciendo en esta serie. ¿Podemos ver la creación gloriosa que Dios está haciendo? ¿Podemos ver esta verdad increíble en el libro de Apocalipsis? ¿De verdad es un libro de miedo? ¡Qué verdad tan maravillosa! Y mayor aún, cuando yo veo esto, una vez más, me uno al Espíritu Santo. ¿Y saben qué digo? Ven, Señor Jesús. Si Cristo viniera hoy, esto sería realidad. No sé cuánto tarde Cristo, puede ser que tarde mucho, siempre lo digo, no sé, puede ser que venga esta misma noche o mañana en la mañana, en cualquier momento. Pero cuando veo esto digo, yo quiero que llegue mi novio. Sí, eso suena extraño, pero es la verdad. Nosotros somos la iglesia, Él es nuestro novio. No vayan a pensar que es que estoy utilizando lenguaje inclusivo. Estoy hablando en esos términos. Nosotros, tú y yo, somos la iglesia, la novia. Él es nuestro novio. Él es nuestro amado Salvador. Sí, alguien lo dijo y es verdad. Cuando uno habla de esta manera no parece un enamorado, pero es que de Cristo, ¿quién no se enamora? Que nuestros ojos brillen por Cristo, que nuestro corazón lata por Cristo. Y si no es así como cantábamos al principio, enamóranos de ti, Jesús, porque tu iglesia te espera, tu novia te espera. Queremos que regreses porque queremos ver tu rostro cara a cara y entrar en esa relación completa y perfecta. Pero mientras tanto, si Él aún no regresa, así era la antigüedad. En la antigüedad no era la novia, no era el novio el que esperaba a la novia, era la novia que esperaba al novio. Y eso es lo que estamos haciendo tú y yo como iglesia, esperando a nuestro amado y eterno Salvador, que nos ha amado con amor eterno, nos compró a precio de sangre y ha prometido presentarnos perfectos. ¿Quieres darle gracias a Cristo por esta verdad? Eterno Dios, Padre Celestial, qué verdad tan gloriosa. Somos tus hijos, pero también somos la prometida de tu Hijo. Somos la iglesia, la novia de Cristo. Gracias, Padre, por esta verdad tan maravillosa. Gracias, Padre, porque tú enviaste a tu Hijo a esta tierra a conseguir esposa. Y no la sacaste de cualquier parte, o mejor, la sacaste de un lugar muy terrible. Nosotros vivíamos en pecado y en maldad. Hacíamos parte de ese mundo de pecado. Y sin embargo, tu Hijo vino a esta tierra. Y aunque Él pudo buscar una esposa en otro lado, no lo sé, o pudo conseguir una esposa perfecta de estos imperfectos, ha hecho su novia su prometida y ha prometido que un día hará de nosotros esa novia perfecta, esa esposa verdadera, sin mancha, sin arruga, sin imperfección alguna. Gracias, Padre, por regalarnos esta verdad. Gracias por permitirnos en este tiempo estudiar esta verdad, pero lo más importante es lo que quiero pedirte en esta hora, Padre, que nos lleves a vivir conforme a esta verdad. Que hoy entendamos que un día nos casaremos con Cristo, pero mientras llegamos a la eternidad, permítenos vivir como esa novia, apartada, separada para este novio perfecto. Que nos permitas entender que es el mejor compromiso que podemos tener, un compromiso inquebrantable, donde Cristo se ha comprometido con nosotros y nos ha comprado y nos llama a su novia y un día nos llamará a su esposa. Gracias, Padre, por esta verdad. Por eso quiero pedirte, llévanos a vivir conforme a esa verdad. Que podamos vivir honrando y glorificando tu nombre, que mientras llegamos a la eternidad y brillaremos como esa piedra de jaspe con tu misma gloria, aún desde esta misma tierra, permítenos ver el rostro de Cristo, la verdad de Cristo, enamorarnos más de Él, conocerlo más y que nuestro corazón esté tan apasionado por Cristo que eso se refleje en nuestras vidas
al caminar en obediencia y en santidad, y así todos los días con anhelo y con el corazón decir: ven, Señor Jesús, tu iglesia te espera. Ven, amado nuestro, queremos entrar en esta relación perfecta que, aunque ya estamos en ella, aún en nosotros vemos tanta imperfección, pero hoy queremos decirte gracias por tu salvación, porque si no fuera por ti, ¿qué sería de nosotros? Pero hoy nos recuerdas que nos has comprado a precio de sangre y nos has hecho tus amados hijos, Padre, tu amada novia, Cristo, tu futura esposa. Gracias por esta verdad. Te ruego que esta verdad inunde nuestros corazones todos los días, hoy y siempre, hasta el final. Para gloria de tu nombre, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, en el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén.